Damos una vez más acción de gracias al Padre, acción de gracias al Hijo y acción de gracias al bendito y hermoso Espíritu Santo, porque hoy estamos reunidos aquí primeramente para adorarle, para glorificarle, para exaltarle, y segundo para venir a recibir palabra maná que viene del cielo. Recuerde que la palabra del Padre dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que también se alimenta de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero bendecir a cada vecino que hoy va a escuchar este mensaje, que el Espíritu Santo abra nuestros oídos espirituales para escuchar lo que Él tiene que decirnos en esta tarde. Que el Espíritu Santo hoy quite todo sueño físico, todo sueño espiritual, toda apatía, y que quite todo lo que no sea agradable a Él, para que su atmósfera pueda descender, pueda ser diferente, para que la unción del Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas y para que el Espíritu Santo se mueva con toda libertad, como Él solamente se sabe mover. Sabemos que cuando Dios creó todo lo que nosotros vemos hoy, los cielos, separó las aguas de las aguas, separó, hizo los árboles, hizo cada especie animal, y cuando terminó Él vio que faltaba algo. Y dice que creó al hombre, creó a Adán. Pero al ver que había creado al hombre, en su corazón dijo: no, falta algo. Falta un complemento. Y entonces dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea. Y a partir de allí vemos que Dios constituyó al hombre y a la mujer para labrar, trabajar en la tierra, pero también en aquel momento creó una familia, estableció un hogar, estableció lo que hoy vemos conformados: matrimonios, hijos, hogares. Pero hay algo que vemos también en esta historia. Vemos que cuando Eva es tentada por la serpiente, dice que posiblemente, cuando uno entra a la historia, que posiblemente no era, estaba leyendo algo, no era una serpiente, que posiblemente podría ser otra clase de animal, el cual el diablo tomó forma y le habló a Eva. Y vemos que cuando empieza una conversación, dice que Eva cae, toma aquel fruto, dice que era una manzana, pero a ciencia cierta hasta el día de hoy no sabe qué fruto era el que se comió Eva y qué fruto era el que comió Adán. Y vemos de que cuando ella come, el diablo cometió y llevó a cabalidad ese plan que él tenía en mente, de que ellos pecaran y que fueran destituidos del huerto donde Dios los había plantado. Pero no conforme a eso, dice que cuando vino Adán, ella también le dio a comer. Y cuando dice que se abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿quién les dijo a ellos que estaban desnudos? Por causa del pecado. Y después dice la palabra que Adán, él culpó a Eva, porque ¿qué le dijo Dios?
Dios. No, es que la mujer le dijo a Dios la serpiente. Y Adán le dijo, no, fue la mujer que tú me diste. Pero hay una historia allí en esa historia. Dios había dado la orden para que Adán y Eva trabajasen, labrasen, le colocaran nombres a los animales. Pero el detonante y el detalle que hubo allí, ¿dónde estaba Adán en ese momento? Para que Eva quizás no cometiera ese error. ¿Y a dónde te quiero llevar? La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Fue el mismo Padre que creó la familia para que se ayudasen, para que se soportaran los unos con los otros, para que se perdonasen los unos a los otros. Pero ¿por qué muchas veces en las familias hay desunidad? ¿Por qué en el matrimonio hay guerras, hay malas palabras? ¿Por qué en el matrimonio hoy día no hay diálogos, no hay confianza? ¿Sabe por qué? Porque el hombre o la mujer están entretenidos en otras cosas, que se olvidaron de atender a su esposo, que se olvidaron de atender a su esposa, que se olvidaron de enseñarles buenos valores a los hijos, que se olvidaron de saber cuáles son los amigos que andan sus hijos. Se olvidaron por un momento del rol el cual Dios ha encomendado hacer como familia. ¿Y cómo surge este tema? De algo que una persona publicó, de una frase que le dio un bombero a un rescatista, pero se la voy a decir al final. Y fue tanto el impacto que me dio que el Espíritu Santo me reargulló. Y antes de entrar al tema y al mensaje, quiero contarte esta historia. Una historia que vi hoy, que fue interesante. Dicen que en una ocasión, una colonia de hormigas, y una de ellas andaba por fuera del nido. Y dice que en eso ella estaba en su rutina diaria, cuando de repente vino un avispón y la picó. Dice que ella se fue para pedir ayuda, aunque el veneno de aquel avispón no era mortal para matarla a ella. Y cuando ella fue, dice que salió la reina y la sacó del clan, del nido, de esa población. Porque digo, no es bueno que estés aquí, porque si no después el veneno se iba a propagar. Pero no era el veneno quizás causado por el aguijón, sino por la debilidad de aquella hormiga. Dice que fue expulsada de su colonia. Y dice que esta hormiga vagó por mucho tiempo, no tenía compañía, no tenía nada. Cuando por allá encontró una cueva, y dice que el tiempo mandó una carta a la colonia diciendo que si le podían enviar provisión, que si le podían enviar ayudarla para ella sostenerse. Pero dice que la reina cogió y arrancó la carta. Y dice que pasó un tiempo cuando llegó la noticia que aquella hormiga había fallecido, había muerto. Y cuando llegó la noticia a la colonia, dice que ahí sí automáticamente toda la colonia llegó hasta donde estaba la hormiga. ¿Y qué me da a entender esta historia? Una historia que se vive día a día y se vive a diario.
En su momento, quizás esa hormiga necesitaba ayuda por aquel, no, quizás no tanto por el picor del avispón, sino por ayudarla a levantarse, para ayudarla a ser fuerte y para ayudarla a seguir y avanzar. Pero lo que hicieron fue darle la espalda. Lo que hicieron fue expulsarla, y así mismo sucede en la familia. Hay familiares, hijos, esposos con proyectos, con cosas, pero prefieren hacerlo a un lado, prefieren hacer los hijos a un lado, expulsarlos, botarlos, no creer en ellos, pero para después, quizás X o Y familiar haya tomado una mala decisión, haya tomado un mal camino, y esa mala decisión y ese mal camino lo conllevó a la muerte. Y ahí sí viene toda la familia, y ahí sí todo el mundo viene a llorar, y ahí sí todo el mundo viene a decir cuánto lo querían, pero es pura hipocresía, es pura falsedad. La familia es fundamental para la unión, es fundamental para apoyarse aún en momentos críticos, aún en momentos dolorosos, aún en momentos difíciles. ¿Qué sucedió que acaba de pasar hace pocos días? 10 días, 11 días aproximadamente, con lo del terremoto. Y ahí sí vemos como familiares llamando a otros familiares. ¿Por qué no se llamaban antes? ¿Por qué no se visitaban antes? ¿Por qué no se saludaban antes? Aún estando cerca, aún quizás viviendo a 2, 3 cuadras, no se visitan, no se hablan, no se llaman. Y el Espíritu Santo ha titulado este tema el amor familiar. El amor de una familia es fundamental. El amor en el matrimonio es fundamental. El amor hacia los hijos es fundamental. El amor hacia los padres es fundamental. El amor hacia los primos, los tíos, sobrinos es fundamental. Porque la familia, como lo decía al principio, está para ayudarse. Porque ¿qué dice la palabra? Andarán dos juntos, andarán dos cogidos de la mano, sin ponerse de acuerdo. Si el uno cae, el otro está allí para levantarle. Si el uno está quizás desanimado, desanimada, ahí está esa persona para animarle, para avanzar, para seguir, para apoyarlo en sus proyectos, para apoyarlo en los deseos, en los anhelos de su corazón. Quizás también para corregirlo, para decirle, no, mira, yo sé que tú tienes este proyecto, pero por aquí no es, este no es el negocio, trata de hacerlo de esta manera. Pero ¿qué es lo que surge cuando en una familia hay un proyecto de un familiar, un hijo, esposo, esposa? Empiezan a surgir las envidias, empiezan a surgir los celos, empiezan a surgir comentarios negativos, empiezan a surgir cosas que lo que van a hacer es destruir a esa persona. Lo que sucedió con aquella hormiga, destrozaron su alma, destrozaron su corazón, destrozaron su vida por completo. Aunque hay personas que se han reparado, se han levantado, hoy día han sido grandes empresarios, pero sigue el dolor, sigue ese menosprecio que un día les hicieron. Y eso trae rencor, eso trae odio, y en muchas personas trae sed de venganza. Mire todo lo que conlleva la desunión de una familia. Porque hay familiares que solamente usted vaya y lo visite. Hay familiares que solamente usted les escribe, y cuando le deja de escribir les escribe, ay, ese milagro. ¿Y usted por qué también no escribe? ¿Usted por qué también no llama? ¿Usted por qué también no coge el teléfono? ¿Usted por qué no coge el vehículo y viene a visitarme? Y así sucesivamente. Pero ¿qué es el
el amor familiar según la Biblia, según lo que establece la palabra de Dios. En la Biblia, amada iglesia y usted que me escucha, el amor familiar es un reflejo del amor de Dios. Un compromiso fiel, paciente y de entrega sacrificial que busca el bienestar de los tuyos imitando a Cristo. Cristo nos enseñó que Él siempre buscó el bienestar de sus discípulos. Por eso en los 3 años que ellos estuvieron caminando con Él, Él los instruyó, Él los guió, Él los orientó, Él les enseñó, Él los preparó. Y eso es lo que hace la familia. Los padres preparan a los hijos. Los padres le enseñan buenos valores a los hijos. Los padres le enseñan a los hijos a defenderse para que el día de mañana el mundo, la vida no los golpee. Pero ¿qué sucede con todo esto? Que muchas veces sirve más el vecino, sirve más el desconocido, sirve más otras personas que la misma familia. Porque la familia te da la espalda. Porque la familia es la primera que te va a criticar. Porque la familia es la primera que te va a señalar. Porque la familia es la primera que te va a dar dedo. La familia es la primera que te va a traicionar. Y debería de ser al contrario. Y así mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Lo mismo cuando alguien cae en pecado, cuando alguien cae, quizás por X o Y motivo, ¿qué hace? Se expulsa de la congregación. Se expulsa a esa persona y esa persona donde termina nuevamente en el mundo, nuevamente destruida. Y cuando usted lee Gálatas capítulo 6 versículo 1, usted va a ver que Dios nos envía a que nosotros debemos de ayudar a restaurar, de que nosotros debemos de ayudar a levantar, sin importar lo que haya pasado, sin importar lo que haya sucedido, así me haya ofendido. No, mi deber es ayudar a ese hermano, mi deber es levantar a mis padres, mi deber es ayudar a mi esposo, a mi esposa, mi deber es que mis hijos no se derrumben ante las situaciones que hoy día se viven. Pero la pregunta que surge es: ¿cómo está la unión en mi familia hoy? ¿Cómo me preocupo yo hoy por mi familia? ¿Cuáles son las oraciones que yo hago por mi familia? Muchos que dicen hermanos de sangre y se odian, se quieren matar, donde se vea, se insultan, se dicen malas palabras. ¿Quién dijo que Dios creó la hermandad para eso? ¿Quién dijo que Dios creó la familia para odiarse? Pero ¿sabe qué es lo que sucede hoy día en muchas familias? Que en vez de prioridad sea su familia, es la gente de la calle. Que en vez de la prioridad son sus hijos y la gente de la calle. Prefieren 1000 veces irse a tomar, irse a compartir con los amigos que compartir un día con la familia. Prefieren irse a las discotecas con los amigos que un día coger a su esposa y decirle: amor, esposa mía, compañera mía, hoy vamos a ir a un restaurante con los hijos, hoy te voy a llevar a una cita romántica. ¿Sabe por qué? Porque hoy día se ha perdido los detalles bonitos entre parejas, entre noviazgos, entre los matrimonios. Ya el marido le huele feo, ya la esposa le huele feo. Ya no hay detalles bonitos, ya no hay palabras bonitas en el hogar, sino que todo es insulto, todo son malas palabras, todo es agresión, todo es a las patadas. Pero yo te pregunto, ¿cuál es, con ese ejemplo, qué es lo que le estás enseñando a tus hijos?
Hoy día hay jóvenes que sufren por ausencia de sus padres. Niños, jóvenes, niñas que sufren por la ausencia de un diálogo, por la ausencia de enseñarles, quizás cuando ellas están en su pubertad, que quieren tener novio, quieren tener novia, en enseñarles qué es el noviazgo, en enseñarles a cuidarse, en enseñarles a que deben capacitarse primeramente, que deben estudiar y que guiados por el Espíritu Santo les dé una buena esposa, les dé un buen esposo. Hoy día dentro de la familia hay mucha desunidad. Tienen que venir los momentos. Quizás, digámoslo de esta manera, cuando alguien muere, hay dos maneras en que la familia se reúna. Cuando muere alguien cercano, un familiar, o en diciembre. De allí para allá el resto del año. Porque cuando muere un familiar, allí usted se da cuenta que no, que este es primo mío y de qué, no, que es hermano de no sé quién, es por aquí, y nos damos cuenta y conocemos familiares que nunca habíamos conocido. ¿Por qué no hacerlo antes? ¿Por qué no ver a esa persona en vida? ¿Por qué no pedir perdón en vida? ¿Por qué no preocuparme en vida? Ya de muerto, ¿ya para qué? ¿Ya para qué ir a derramar lágrimas de hipocresía? ¿Ya para qué ir a derramar lágrimas de mentiras? Y aún dentro del cristiano se ve eso. Se ve mucho la hipocresía. Y en nosotros eso tiene que cambiar. Nosotros en eso tenemos que hacer la diferencia. Hogares cristianos que usted los ve, y mejor dicho, que la gente dice, estos sí serán cristianos de verdad, donde se escuchan palabras vulgares en hogares cristianos, porque no podemos tapar el sol con la mano, y la verdad hay que hablar y la verdad hay que decir. Esposo, donde las esposas le hablan, cambie ese vocabulario, cambie esa forma, ese chanceo, pero no. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pensará la gente? ¿Qué testimonio? Y así es que después quiere venirme a hablar de Dios, y así es que después quiere venirme a hablar de la Biblia, y así es que después quiere venir a que yo cambie, y mírenlo cómo es, mírenlo cómo se chancea, mírenlo cómo habla, mírenlo cómo viste, mire esto, mire lo otro, mire el trato que le da a su esposa, a su esposo, a los hijos. ¿Qué ejemplo estamos dando como cristianos? A nuestra familia. ¿Qué ejemplo usted le está dando a su familia? ¿Cuál es el ejemplo? Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio en la familia. Y hay muchas personas que llegan a los caminos de Cristo y se vuelven religiosos. Iglesia, 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 y nunca sacan tiempo para compartir con su familia. Nunca sacan tiempo para compartir con sus hijos. Nunca sacan tiempo para compartir con su esposo. Nunca sacan tiempo para tener una salida en familia. Que la iglesia, que el pastor, que la iglesia no. Y va a ver, tiene desatendido al esposo, tiene desatendido a los hijos, tiene desatendido el hogar. Y dice dar ejemplo. El ejemplo yo lo doy claro, sin dejar la iglesia, sin dejar de congregarme, pero también tengo que darlo dentro de mi hogar, dentro de mi casa. Tener salidas, tener detalles, palabras bonitas. Cuando usted se levante, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Qué tal tu vida?
día de hoy eso se ha perdido en los hogares, eso se ha perdido en el matrimonio. Hijo, ¿cómo te fue en la universidad? Hijo, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Qué tal tu día de hoy en tu trabajo, hijo? Padres, ¿cómo estás? Mamá llamó para llamarte, para decirte cómo estás, para decirte cómo te has sentido. Quizás no he podido ir porque he estado ocupado, pero siento la necesidad de ir a verte. Pero hay hijos que se olvidan de sus padres. Hay una chica que yo transporto en la mañana en la ciudad de Cali. Trabaja en una fundación, un hogar geriátrico donde cuidan ancianos. Y es un hogar donde hay personas que tienen mucho dinero. Y hablando con ella, hablando, me decía, mire, aquí hay personas, aquí hay ancianos que solamente creen que por pagar la habitación, habitaciones de 3, 4 millones de pesos, pero que los hijos no los vienen a ver nunca. Solamente bien pagan y listo ya. Se olvidaron de quién fue que les dio la vida. Se olvidaron de quién fue que a su esfuerzo, a su trabajo, hoy son las personas que son. Se olvidaron de que hoy lo que tienen no es por ellos, sino por sus padres. Abandono total de padres hacia hijos. Y abandono total de padres hacia hijos. Abandono total de esposos hacia esposas y de esposas hacia esposos. Tienen que volver los detalles, tienen que volver las caricias, tienen que volver los besos, tienen que volver los te amo, tienen que volver los te quiero, tienen que volver a decirle, esposo, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo descansaste? Y salen a la calle, les da miedo, les da pena de su esposa, les da pena de su esposo. La esposa lo va a agarrar de la mano y le da vergüenza. El esposo va a agarrar a la esposa de la mano y le da vergüenza. Ay, es que ese hombre que me tocó, que usted escogió. Esa esposa que me tocó, como dijo Adán, esa esposa que tú me diste, no, fue la que Dios te dio. Fue el que Dios te dio. Y ahora para ti es fea. Ah, claro, como ahora, desde que salieron los implantes y desde que salieron las operaciones, ya tu esposa ya es fea. Pero viene la de 20, la operada. Acaba con tu hogar, acaba con lo que tú tienes y terminas en la calle. Mujeres de cierta edad que aún creen que tienen 15 años, que tienen 20 años, no, dese a su lugar como mujer, dese a su lugar como hombre. Respete su matrimonio, respete sus hijos, para que el día de mañana sus hijos también aprendan a amar a esa mujer, aprendan a amar a ese hombre. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Colosenses, la epístola a los Colosenses, capítulo 3. Epístola, a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Versículo 13 y versículo 14. Epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13 y 14. Y leemos esta porción de la palabra bajo la dirección del Padre, bajo la dirección del Hijo, bajo la unción y la revelación del bendito y hermoso Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra. Pero yo lo voy a leer desde el versículo 12. Así que, como elegidos de Dios,
santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestidos del amor, que es el broche de la perfección. ¿Qué hace el amor de una familia? El amor de una familia trae perdón. Y a través del perdón que viene la sanación del alma. A través de la sanación del alma viene la sanación del corazón. A través del amor y el perdón, ¿sabe qué es lo que hace? Que haya una unidad, que haya unos nuevos cambios. ¿Hace cuánto yo no le hablo a mi hermano, a mi pariente? Porque por algo insignificante le dejé de hablar, nos dejamos de hablar. ¿Y cuántos años lleva sin hablarle? 3, 4, 5, 10, 20, 30 años. Pero pasa con la historia de la hormiga. Cuando llega la noticia de que aquel familiar fue, ya para qué las lágrimas, ya para qué el perdón, ya para qué las flores son en vida. Las serenatas son en vida. Una persona ya fallecida no está viendo, ya para qué. Eso es gastar el dinero, eso es gastar el tiempo. Ahora que está en vida, es que se deben de hacer las cosas, no esperar que fallezca. El amor todo lo soporta. El amor trae paciencia. El amor trae perdón. Pero, ¿cuál es tu amor hoy por tu familia? ¿Cuál es tu amor hoy por tus hijos? ¿Cuál es el amor que se ha perdido hacia tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu matrimonio? ¿Qué es lo que hoy ha causado esa ruptura en tu matrimonio? ¿Los detalles? ¿Las palabras bonitas? ¿Qué es lo que hoy hay esa ruptura? Como cristianos que somos e hijos de Dios, nuestras familias tienen que ser ejemplo. Los matrimonios tienen que ser ejemplo. Mire, yo me quedo sorprendido. La persona que yo le reparto los paquetes en Cali de unos medicamentos, cuando llego a su casa, a la unidad donde ellos viven, y desde el momento que yo llevo con ellos nunca he escuchado una mala palabra. ¿Sabe cuáles son las palabras? Se levanta la mujer, la esposa, y le dice: mi amor, ¿cómo amaneciste? Cuando va a salir: amor, cuídate, te amo, un beso. Se despide con un beso en la boca. Lo llamo por el teléfono estando allí: amor, ya terminaste, ¿cómo te ha ido? Te amo, te quiero, cuídate. Y la pregunta es: ¿cuáles son las palabras que hoy salen de su boca para su esposo? ¿Cuáles son las palabras que hoy salen de su boca para su esposa? ¿Cuáles son las palabras que hoy salen de su boca para sus hijos? ¿Cuáles son las palabras que hoy salen de su boca como hijo para sus padres? Ni siquiera se preocupa. Llegan del trabajo y ni siquiera le dice al hijo: ¿cómo te fue en el colegio? Nada. Solamente: ya hice las tareas. Sí, ya hice las tareas, pero para saber si es verdad. ¿Qué tanto te preocupas por tu familia? Aunque tú no hayas tenido la culpa y te haya dejado de hablar, pero yo estoy pendiente.
Mire, esta palabra llegó a base de lo que ha sucedido. ¿Y sabe cuál es la frase? Te la voy a decir porque siento decirlo. Que le dijo un bombero a un rescatista: para morir, la familia se abraza, y para vivir se odia. Para morir, la familia se abraza, pero para vivir se odia la muerte. Pero cuando esté esa persona en el ataúd, ahí sí vienen las lágrimas de cocodrilo. ¿Ya para qué? Ahí ya no escucha, ahí ya no ve, ahí ya no oye, ahí ya no camina, ahí ya no abraza, ahí ya no te va a extender los brazos. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Por el orgullo, por la altivez, arrogancia, prepotencia y soberbia del ser humano, por la falta de perdón. ¿Y yo por qué tengo que pedir perdón? ¿Y por qué yo tengo que ir? La palabra dice: soportándoos unos a los otros, levantándonos, animándonos unos a los otros. Somos el cuerpo de Cristo. Y hoy el cuerpo de Cristo también está fracturado por eso. Porque en vez de ayudar y de levantar, estamos señalando, estamos juzgando, estamos criticando, estamos emitiendo juicio. ¿Hace cuánto? Solamente usted sabrá, pero ¿hace cuánto usted tuvo un buen detalle con su esposo? ¿Cuál fue la última vez que usted le dijo a su esposo: te invito a cenar? ¿Cuándo fue la última vez que usted como hijo le dijo a sus padres: vengan, los voy a llevar a un restaurante elegante? ¿Cuál fue la última vez que usted quizás le dijo a su esposo: te amo? ¿Cuál fue la última vez que usted le dijo a su esposo: te pido perdón, porque sé que mi comportamiento no ha sido el adecuado, mis palabras no han sido las adecuadas? ¿Hace cuánto quizás ese esposo le ha pedido perdón? ¿Hace cuánto quizás ese esposo tuvo un buen detalle con usted? Y la esposa se viste elegante, bonita, y el esposo, pero viene la de la calle: ay, qué hermosa está. Las palabras bonitas son para su esposa, las palabras bonitas son para su esposo. Qué hermosa te ves hoy, qué radiante estás, qué elegante estás, esposo mío, amor mío, como usted lo quiera llamar. Pero ¿sabe qué sucede hoy día en las familias? Desde que en algunas familias, no en todas, con problemas y todo, pero desde que se acuestan hasta que amanecen es alegando, es peleando, echándose sátiras, echándose indirectas, y se pelean y cada uno por su cuarto. Ay, que yo me voy para el cuarto del niño, que yo me voy para el cuarto de la niña. ¿Y si esa noche es tu última noche? ¿Y si es la última noche de tu esposo, que pudieron arreglar las cosas y al otro día ya no pueda ver, ya no pueda respirar? Y viceversa. ¿Sabe qué va a quedar? Va a quedar remordimiento y cargo de conciencia. Por eso es que usted ve que hay en velorios y entierros que lloran y lloran y lloran, y hay personas que están más tranquilas. ¿No han notado eso? Porque los que lloran y lloran es porque en ellos hay cargo de conciencia. Porque los que lloran y lloran hay remordimiento, que pudieron haber hecho mucho más, pudieron haber llamado, pudieron haber hecho una visita, pudieron haber dicho palabras bonitas, pero ya es demasiado tarde. Esposos que tienen que proveer para su familia. Y como hijos también somos responsables de que nuestros padres se sientan bien. Porque
Porque como hijos tenemos la obligación de darle alegrías a nuestros padres. Porque un día como hijos también le daremos cuenta al Padre por cada lágrima, por cada sufrimiento que le hemos hecho pasar a los padres. ¿Hace cuánto como hijo no tuvo un detalle con su papá y con su mamá? Así sea que comprarle una loción de 5,000, 10,000, lo que interesa es el detalle. No se necesitan regalos costosos, lo que importa es el detalle. ¿Qué pasaría si Dios no se preocupara por usted y por mí? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué pasaría si Él no me diera la fuerza para que usted y yo trabajásemos y para que haya alimento en nuestra casa? ¿Qué pasaría? Sería un caos, ¿cierto? Y así mismo en la familia, así como Él se preocupa por usted y por mí, nosotros también debemos de preocuparnos por los nuestros. Mire, ha habido casos, conocí un caso de una mujer que su familia la abandonó, la dejó. Se enamoró de un hombre, no quisieron saber nada de ella, ese hombre le hizo la vida imposible de todo. Pero ¿sabe algo? En esa mujer había algo tan maravilloso, que la familia de aquel hombre que la dejó, le dieron la mano. Y el día de hoy hay un gran agradecimiento y hay un gran amor de esa mujer hacia esos padres de ese hombre. Y ya cuando el hombre fue a reaccionar, ya fue demasiado tarde. Y eso pasa en los hogares, en los matrimonios. Porque hay hombres que dicen, no, si yo me dejo, si déjela tranquilo. Pero cuando viene otro hombre, enamora, y todo el tiempo hay buenos detalles, todo el tiempo hay buenas palabras, y ve, y después para ver, demasiado tarde. Como dice el refrán y el argot popular, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y hay algo que me gustó que dijo un predicador: no dejes a una guerrera por una aventurera, y no dejes a una aventurera, a un aventurero por un guerrero, porque como hay buenas mujeres, también hay hombres responsables. ¿Por qué tanto odio entre esposos? ¿Por qué hay tanto odio entre hermanos? ¿Por qué hay tanta ambición? Que si quizás se ve mucho en la familia. Aquel hombre se dejó con aquella mujer y la familia del hombre odia a la familia. ¿Qué tiene que ver la familia? El problema no es con la familia, no, el problema es con esa sinvergüenza. El problema es con esa sinvergüenza. Y a lo último eso se convierte en una guerra. ¿Y saben qué termina esa guerra? En derramamiento de sangre. ¿Saben qué termina esa guerra? En los unos haciendo hechicería, brujería, para que le vaya mal, en fin. Y por eso todo lo que estamos viviendo es por el pecado. Mire lo que dice Salmos capítulo 133 versículo 1. Es un salmo muy conocido. Mira cuán bueno. Salmos capítulo 133 versículo 1. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar
los hermanos juntos. ¿Dice así o no dice así o estoy equivocado? En esta versión mire cómo dice: mirad que es bueno y da gusto que los hermanos convivan juntos, como un cuento fino en la cabeza que va bajando por la barba, que baja por la barba de Aarón hasta la orla de sus vestidos, como el rocío de Hermón sobre las cumbres de Sión. Allí dispensa Yahvé bendición y la vida para siempre. Mira cuán bueno y cuán delicioso, qué gusto es compartir, amar a mi familia, amar a mi esposo, amar a mi esposa. Y no hay que ser millonarios para usted en un momento dado tener un detalle con algún familiar, su esposa, hijos. Pero ¿sabe cuándo vienen los detalles? Para cumpleaños, fiesta de la mujer, fiesta de la madre, fiesta del padre, y para diciembre. ¿Y el resto de los días? ¿Y el resto de los años? ¿Y el resto de los meses? ¿Y el resto de las horas, de las milésimas de segundos, de los segundos? Hay momentos en que yo salgo y le digo: mamá, venite para acá y te espero en tal lugar. ¿Qué para qué? Véngase, no me pregunte. Y no espero que sea día de cumpleaños, no espero que sea día de la mujer, no espero que sea día. Y cuando voy, si Dios me ha bendecido, porque ella fue la que me dio la vida, y he sacado cosas con mi esfuerzo, las fuerzas que Dios me da del trabajo, y he tenido buenos detalles con ella, me voy, y si me gustó algo para ella, veo cómo hago, se lo compro. Y no es un día especial, no es un día de cumpleaños. Veo algún restaurante por allí, no le digo nada: mamá, mira, vamos a dar una vuelta, mira que hay un lugar que conocí, vamos a ver, pero yo ya he mirado. Ay, mijo, y esto no es muy caro, no se preocupe por el precio. Que esto no es de cada 8 días, cada 15 días, cuando Dios da la bendición. Hay que aprovechar ahora en vida. Y yo le pregunto a usted como hijo: ¿hace cuánto usted hace eso con sus padres? Si tiene sus padres aún vivos. O si no, usted hijo, esposa, esposo. No vaya a ser como alguien por allí: hoy voy a sacar a comer a mi esposa afuera. Y saca la mesita al patio o el andén de la casa y allí, no, vuélvase serio, vuélvase seria. Mire, si nosotros entendiéramos la importancia de lo que es la familia, mire lo que dice, que Dios que derrama bendición. Yo no entiendo y no comprendo cómo hay esposos que todo el día se la pasan maldiciéndose, diciéndose malas palabras. Y hay esposos tercos, esposas tercas que les están hablando y no quieren entender ni comprender. Y alegan, se dicen malas palabras delante de los hijos y después quieren venir a corregir a los hijos, pero ya para que ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Usted con su esposa, si van a alegar que sus hijos no estén presentes, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Lea lo que dice. Finalmente, sed todos de un mismo sentir,
compasivos, amados, fraternalmente, misericordiosos, amigables. Lo digo yo, lo dice la palabra. Pero ahora surge otra pregunta. De esto que dice la Biblia, ¿se cumple en su familia? ¿Es amoroso, es amable, es paciente, es benigno? ¿Ora por su familia? ¿Bendice a su familia? Aquí está siendo claro. En conclusión, tener todos unos mismos sentimientos, ser compasivos, amados como hermanos, ser misericordiosos y humildes. Y yo les he dicho aquí, les he enseñado que la humildad no es sinónimo de pobreza. ¿Sabe qué es la humildad? ¿Alguien recuerda, sabe qué es la humildad? ¿Sabe qué es ser una persona humilde? Reconocer que me he equivocado. Reconocer que he fallado. Reconocer que esas no eran las palabras que yo debía de decir. Eso es humildad. Agachar la cabeza cuando la tengo que agachar y aceptar de que me equivoqué. Todos fallamos, todos nos equivocamos. ¿Quién soy yo para juzgar, para señalar a mi familiar? Y ese drogadito, y es un sobrino, una sobrina, un primo, bueno, ¿para qué le sigue ayudando? ¿Para qué? No. En cualquier momento Dios hace la obra. Mire, yo hablo con muchos jóvenes y la gran mayoría, con los muchos que he hablado, siempre terminan diciéndome lo mismo: hay ausencia de papá y hay ausencia de mamá. Y nosotros jugamos a esos jóvenes que hoy quizás están por ahí en la drogadicción, pero no sabemos qué ha sucedido en sus hogares. La falta de amor, la falta de comprensión, la falta de apoyo. Porque hay unos que sí lo hacen porque quieren. Pero otra cosa es también que hay padres de familia que piensan que porque tienen dinero, con el dinero no. El amor, el dinero no va a comprar el amor. Usted puede tener dinero, sí, mucho, pero el dinero no va a llenar el vacío que hay en esa persona. Jóvenes que hoy se quieren quitar la vida por el maltrato, por las malas palabras. Mire, me veía un caso ayer, un video que me enseñaron de un padre de familia que le quitó el celular a un hijo. Y haga de cuenta esto, pero un barranco. Y el hijo se fue a tirar y el padre fue detrás para cogerlo. Pero al coger a su hijo, el hijo llegó y lo empujó. ¿Y sabe qué sucedió? Que al ver esa escena, la esposa de aquel hombre y la madre de aquel hijo se tiró también. Mire, hoy en día los celulares y la tecnología han dañado a los jóvenes. Ay, es que con eso yo lo tengo controlado. Le estás haciendo un daño. Comparte con tus hijos, juega con tus hijos, sal con tus hijos. Instrúyelos, enséñele buenos valores. Y sobre todo, cuidado con las, siempre lo he sido reiterativo, cuidado con las amistades que andan. Y yo siempre lo he dicho, ay, que tenemos en pijama, usted se queda en su casa, usted tiene su cama aquí en su casa.
¿Quiere hacer en pijamada? Vamos a hacer una en pijamada los dos. O aquí en familia. Porque allá van a hablar de lo que usted no se imagina. Porque muchas veces los hijos dentro de la casa son brutos, pero cuando salen, usted no sabe qué hacen sus hijos. Pero a veces, como le digo, por la falta de amor, la falta de diálogo. Hay esposos que en vez de dialogar, a toda hora están con veneno en su boca, en sus labios. Aún deseándole la muerte a su pareja, aún deseándole la muerte a los hijos, aún deseándole la muerte a aquel pariente. Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2. Mire lo que dice. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Pues uno solo es el cuerpo y uno solo es el Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Vuelve y dice, soportarnos en amor. En la familia tiene que haber ese amor ágape. Y mire lo que dice allí mismo, Efesios capítulo 6, versículo 4. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, formadlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según la enseñanza del Señor. La pregunta es, ¿cómo usted está exhortando y está enseñando y está preparando a sus hijos, a sus nietos para este mundo lleno de maldad, lleno de tanta mentira del diablo, de concupiscencia, de inmoralidad sexual? Proverbios 17, 17. Mire lo que dice Proverbios 17, 17. El amigo ama en toda ocasión, pero el hermano nace para las... Mi familia, en medio de las adversidades, yo debo de estar ahí. El amigo ama en toda ocasión, pero el hermano nace para las adversidades. Y mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Perdón, Primera epístola a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de fe y es peor
No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Hay familiares que necesitan de nuestra ayuda. Y antes esto pasa como la historia de la hormiga, le damos la espalda. Un familiar tiene un proyecto, puso un negocio, puso un restaurante, pero como hay envidia, preferimos ir porque no vamos a apoyar a aquel hermano, a aquel familiar. Vamos a apoyar el negocio. Vamos a hacer que surja, vamos a hacer. Traer los amigos de los amigos. Pero preferimos ir a otro lado. Por envidia o porque no me hablo por X o Y motivo. Y yo te voy a dar rápidamente 13 claves del amor familiar conforme lo que hemos visto en estos textos bíblicos. 13 claves del amor familiar. Número 1, compromiso y provisión. Como cabeza del hogar, el hombre tiene que proveer para su casa y tiene que haber compromiso de todos en el hogar. Y cuando digo de todos, tiene que ver con los padres y también con los hijos. Los hijos también tienen deberes. No están para hacer locha. Venga, despiértese. Usted ya está grandecita, venga. Le voy a enseñar a cocinar, le voy a enseñar a defenderse. Venga, empiece a barrer en la casa. Empiece a atrapar, empiece a limpiar el polvo. Empiece organizando su habitación. Eso se llama disciplina. Número 2, respeto y honor. En una familia, en un matrimonio, tiene que haber respeto. Ese cuentico que de apodos, ese cuentico que hay que jugar, no, es mi mamá, es mi papá. Amigos que le ponen apodos a otros amigos, a sus padres, y ahí se ríen, no hágame el favor, a mi mamá y a mi papá la respeta. Esposo, respete a su esposa. Esposa, respete a su esposa y denle el honor que ella se merece, denle el honor que él se merece, denle el honor a sus hijos que se merecen. Número 3, entrega y perdón. Tiene que haber entrega total en la familia, pero también tiene que haber falta de perdón en nosotros. En tener humildad y saber reconocer y decirle, mire, perdóneme, me equivoqué. Aunque no haya tenido la culpa, perdóneme. Ya si la persona no acepta delante de Dios, usted fue primero, le pidió perdón. Buscó a su hermano, a su familiar, usted ya está salvo, usted ya está bien, ya está chévere. Porque la falta de perdón ha hecho que la familia se destruya. Vuelvo y le digo, porque hay orgullo. Y el orgullo, y dice la palabra que él mira al altivo y al orgulloso, lo mira de lejos. Pero él mira al humilde. Número 4, unidad. Tiene que haber unidad en la familia. Unidad en el hogar, unidad en todo. En todos los aspectos de la familia, del hogar. Número 5, guía sin enojo. Que cuando me estén hablando, me estén guiando, yo no me puedo enojar. Pero hay personas que no les gusta el consejo sabio. Y por eso terminan dejando de hablarle a ese familiar. Número 6, palabras que edifiquen y no que destruyan. ¿Cómo son tus palabras en tu hogar? ¿Cómo son sus palabras hacia su esposo, su esposa, sus hijos? Hacia sus tíos, sus primos. ¿Cuáles son esas palabras? Número 7, reconocer errores. Reconocer que me he equivocado. Reconocer que he fallado. Número 8, no guardar rencor.
El rencor trae odio, y el odio que trae se de venganza. Y la venganza que trae derramamiento de sangre. Y eso trae maldición a la familia. Número 9, el trabajo en equipo. La familia tiene que ser un equipo como las hormigas. Usted no ha visto que cuando un avispón entra en el enjambre de abejas para acabar, porque va directamente a la reina. ¿Usted sabe qué hacen las abejas? Se le van encima y lo cubren y empiezan a zumbar. Y ese zumbido lo que hace es que empiece a haber una temperatura alta hasta que el avispón queda totalmente carbonizado. Cuando ellos ven que van a atacar a la reina, van a atacar su enjambre, ellos se unen. Pero hay personas, hay familiares, esposos, esposas, hijos que antes se amangualan, como dice el argot popular, para hablar mal de sus familiares, para burlarse de sus familiares. No, eso debe de cambiar. Número 10, inculcar valores. Los valores no se pueden perder en una familia, son fundamentales para que delante de la sociedad yo pueda ser diferente y una generación sea diferente. Hay que romper con ese patrón, el cual quizás nosotros veníamos de nuestros antepasados, y romper con ese patrón de esas maldiciones ancestrales y generacionales. Número 11, impartir disciplina. Padres tienen que impartir disciplina a sus hijos. No es de castigo, sino bueno, imponerles normas, reglas en la casa. No que porque ya cumplió la mayoría de edad y trabaja y hacer lo que quiera, no. Mientras esté en esta casa, tiene que hacer lo que usted y yo diga. Si usted quiere, entonces vaya, pague su alquiler y viva su vida a su manera, pero aquí no. Su casa no es un motel, padre de familia, donde el muchachito llega cada 8 días con una diferente, y donde la jovencita llega también con uno hoy, dentro de 15 días con otro. No. Tiene que haber respeto, tiene que haber valores dentro del hogar. Número 12, dar un buen ejemplo. Como padre de familia, como cristiano, ¿cuál es el ejemplo? El buen ejemplo, el buen testimonio que yo estoy dando, para que vean que en mí hay un arrepentimiento verdadero y genuino, y para que vean que verdaderamente soy un cristiano verdadero. Y número 13, demostración diaria de cariño. Yo a mi mamá la molesto, la chocholeo, la beso, la abrazo, la molesto, le friego la vida, como dicen los muchachos. Pero eso hace parte del afecto, del cariño. La despeluco, está sentada, le muevo el pelo. Háceme el favor. Porque el día que ella llegue a faltar, van a quedar solamente los buenos recuerdos. Los momentos que yo disfruté, que pasé. Porque hay hijos que piensan que solamente con mandarles dineros a sus padres con eso tienen. No, la ausencia, un abrazo, un te quiero, un te amo. Eso vale mucho más que el dinero. El dinero es necesario, importante, claro que sí, para nosotros poder subsistir. Amada iglesia, vuelvo y te digo la frase.
Hay familias que para morir se abrazan, pero para morir se odian. ¿Cómo está siendo en tu familia? ¿Para morir que se abrazan o tiene que ser todo lo contrario? En vida. Si hay algo que debemos empezar a cambiar nosotros mismos para que nuestras familias puedan ser restauradas por Dios, hay que hacerlo con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, porque la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y de allí depende de cómo va a ser nuestra generación en adelante. Yo quiero bendecir a cada persona que se ha conectado. Que Dios te guarde, Dios te bendiga, y recuerda que el amor de la familia es único y que el amor de la familia no tiene precio. Por eso en vida hagamos todo lo posible por disfrutar con nuestras familias. Dejemos a un lado otras cosas, que no voy a decir que hay que compartir con amigos, con conocidos, claro que sí, pero más importante es la familia. Vamos a orar para quedar despedidos.